Buenos días y bienvenidos a la última práctica de este semestre, el segundo semestre 2021. Es la práctica de electroquímica. Ustedes van a notar que la introducción es un documento separado al guía de la práctica aquí y también tenemos un machote. Entonces ustedes deben entregar solo el informe corto en el aula virtual de nuestra sección. No hay ninguna libreta para esta práctica porque la práctica es pura virtual. ¿Okay? También, como siempre, tenemos un examen corto que deben realizar durante el día viernes. Entonces, ¿qué van a realizar en esta práctica? Mirando al guía, vemos un montón de objetivos y hay 3 partes. En la primera parte, ustedes van a mirar un video. Por favor, ignorar esos puntos aquí. Este no tiene nada que ver con el informe corto. Pueden considerarlo mientras está mirando el video, pero el informe corto tiene otras preguntas. Igual, parte B, tenemos unas instrucciones. Vamos a utilizar un simulador. Sigue las instrucciones y ignore las preguntas porque el informe corto tiene cosas diferentes. Vamos a mirar este simulador. Notamos que hay muchas instrucciones, entonces sigamos este enlace y llegamos aquí. Desafortunadamente, ese simulador se encuentra en inglés, pero no hay ningún problema. Vamos a elegir qué es la identidad de un electrodo o el otro electrodo. Y notamos que el electrodo a la izquierda, left es izquierda, va a estar conectada al voltímetro, a este fuente negativo, y a la derecha, este electrodo se va a conectar al contacto positivo en nuestro voltímetro. Entonces, es importante que tiene el metal y disolución al lado izquierdo, como está escrito en el procedimiento, porque le voy a anotar, si yo elegí, por ejemplo, cobre, voy a dejar la concentración de 1 molar y el otro lo pongo, por ejemplo, zinc. Y después medir el voltaje. Este me da negativo 1,100. Y si lo hago al revés, yo pongo el zinc a este lado y el cobre al otro. Cuando yo mido este potencial, me da positivo 1,100. Entonces, el voltímetro no es muy inteligente, simplemente nota cuál es la diferencia en potencial entre las dos celdas, ¿ok? Entonces, le va a dar positivo o negativo si lo abren al revés, ¿verdad? Entonces, sigue las instrucciones con exactitud. En algunas instrucciones hay que cambiar la potencial de algo. Y este va a afectar, perdón, hay que cambiar la concentración de una de las disoluciones y este va a afectar la potencial medida. ¿Qué van a realizar en su informe corto? En el informe corto va a reportar resultados, es la parte B que tiene el simulador y va a responder a varias preguntas sobre las varias partes. Podemos notar que parte C, la parte C en el guía simplemente es otro video que van a mirar y otra vez no vamos a responder a esas preguntas porque hay diferentes en el informe corto. ¿Okay? Entonces, en el informe corto, ustedes tienen que realizar varios cálculos e identificar cuál tipo de celda tenemos, que es electrolítica o galvánica. Por eso tengo este ejemplo de cálculos. Entonces, ustedes van a utilizar un cuadro que se llama los potenciales de reducción estándar de varias sustancias. Notamos que la potencial de reducción es relativa a la potencial de reducción del H positivo a hidrógeno gaseoso, del ion hidrógeno al gas. Entonces, este por definición es 0 y lo demás son negativos o positivos relativa a este. Lo más positivo
Lo más fácil reducir, lo más negativo, lo más difícil reducir la sustancia. Entonces, vamos a notar que el signo de la potencial estándar depende de la dirección. Entonces, si tenemos la reducción de zinc 2 a zinc 0, este tiene, según nuestro cuadro, potencial de reducción estándar negativo 0,763. Si yo tengo la oxidación de zinc 0 a zinc 2 positivo, este va a ser positivo 0,763. Entonces, notamos que la oxidación tiene el signo opuesto y el ánodo siempre es el sitio de oxidación. Por lo tanto, cuando calculamos la potencial estándar de una celda, es igual a la potencial estándar de la reducción que ocurre en el cátodo menos la potencial estándar de la reducción que ocurre en el ánodo. Entonces vamos a restar la potencial estándar de reducción porque en el ánodo tenemos oxidación y oxidación debe tener el signo opuesto. Vamos a hacer unos ejemplos de este ahorita. Y vamos a notar también que la potencial de reducción no depende de la cantidad. Entonces, cuando tenemos que multiplicar una semireacción por cualquier valor, puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 10, no importa. Ese no va a afectar la potencial de reducción estándar. Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer en su informe corto? Van a calcular la potencial de la celda utilizando la ecuación de Nernst. La potencial de la celda también está conocido como la fuerza electromotriz, la FEM o el voltaje de la celda. Este depende en las reacciones de redox empleadas para hacer funcionar la celda, la concentración de los reactivos y productos y la temperatura. Uniendo todas esas características nos da la ecuación de Nernst. La potencial de la celda es igual a la potencial estándar de la celda. Ese depende en las reacciones, semireacciones de redox utilizadas, menos RT sobre NF por el logaritmo natural de Q. Entonces notamos que Q es el cociente de la reacción, es la concentración de productos sobre reactivos, el cada uno elevado a su coeficiente en la ecuación química balanceada, y T aquí es la temperatura. Cuando estamos en condiciones estándar, eso es cuando cada sustancia en disolución tiene una concentración de 1 molar y la temperatura es 25 Celsius o 298 Kelvin. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la fuerza electromotriz de la reducción del catión de magnesio por aluminio, dado una concentración de nitrato de aluminio 0,10 molar a 15 Celsius. Entonces notamos que las concentraciones no son 1 molar y la temperatura no es 25 Celsius. Entonces estamos en condiciones no estándares, por lo tanto necesitamos la ecuación de Nernst. Primera parte de la ecuación de Nernst es la potencial estándar de la celda. Este es igual a la potencial estándar de reducción en el cátodo menos la potencial estándar de reducción en el ánodo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sacar esos potenciales de reducción de un cuadro y aquí lo tenemos. Entonces, la potencial de reducción de magnesio 2 a 0 es negativo 2,370. La reducción de aluminio 3 a aluminio 0 es negativo 1,660. Muy bien. Notamos que este indica que es la reducción de magnesio. Entonces voy a poner este potencial en la reducción que ocurre en el cátodo, porque el cátodo siempre es el sitio de reducción. Y la potencial de la reducción de aluminio va a estar restado porque en el ánodo tenemos el sitio de oxidación. Entonces tenemos un número negativo restando un número negativo. Y ese nos da negativo 0,710 voltios. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos R. R es la constante de gases ideales con unidades de joules entre mol entre Kelvin. T es la temperatura. Bueno, nos da la temperatura en Celsius, entonces lo vamos a convertir en Kelvin porque la constante de gases ideales tiene Kelvin en sus unidades y esos deben cancelar. Ok, necesitamos N. N es la cantidad de moles de electrones. Entonces, en nuestras semireacciones yo veo 2 electrones y 3 electrones. Esos valores deben estar iguales para que la ecuación química iónica neta está balanceada. Entonces voy a multiplicar 2 por 3 y 3 por 2
Este resultando en la cantidad de moles de electrones igual a 6. Y la constante de Faraday es 96.500 joules entre mol entre voltio. No hay ningún problema allá. Entonces, si yo quiero escribir una ecuación iónica neta, voy a tener 2 aluminio sólido, porque recordamos que el aluminio va a oxidarse, más 3 iones de magnesio acuoso, porque son el catión de magnesio que se va a reducir, que resulta en 2 aluminios, 3 positivo acuoso, más 3 magnesio sólido. En el informe corto, ustedes tengan que escribir ecuaciones iónicas netas. Esos deben estar balanceadas por la cantidad de electrones que se ve en las semireacciones. Deben estar igual. Y con estados físicos, acuoso y sólido. Okay. Muy bien. Necesitamos Q, el cociente de la reacción. Basado en esos coeficientes y el hecho que el Q es productos sobre reactivos, voy a tener la concentración de iones de aluminio, 3 positivo, cuadrado, sobre la concentración de iones de magnesio, cúbico, por los coeficientes, ¿verdad? Notamos que en el cociente de la reacción no incluimos concentración de sólidos, porque la concentración de un sólido es una constante, es una propiedad física de la sustancia. Muy bien, entonces queremos calcular el cociente de la reacción. Ya que tengo su expresión, solo tengo que sustituir los valores dados en la pregunta y ponerlo en mi calculadora. Ese debe ser 0,80, con una cifra significativa adicional. Ok, entonces ahora tengo todos mis valores para calcular la potencial no estándar de nuestra celda o la fuerza electromotriz. Entonces voy a sustituir el valor de la potencial estándar menos, ese es R con sus unidades, por T con su unidad. 6 es simplemente una cantidad de moles, es un número. Tenemos la constante de Faraday con sus unidades. Lo que podemos notar aquí es que las unidades de... ¿Dónde está mi cosa? Qué difícil ver, ¿eh? Ok, tratamos otra vez. Notamos que... Otra vez. Ok, que joules y joules se cancela. Y mol y mol se cancela. Y Kelvin y Kelvin se cancela. Entonces lo que va a sobrevivir es entre voltios. O en otras palabras, solamente voltios. Cuando dividimos este logaritmo, no tenemos unidades. Entonces nuestra respuesta final es la potencial de la celda igual a... otro error. Este va a ser con 0 y este va a ser negativo. Lo siento. Ok. Entonces aquí tenemos el cálculo de la potencial de la celda no estándar. En este caso, el efecto de la temperatura y las concentraciones, los reactivos, no ha tenido un gran efecto en la potencial de la celda. En otros ejemplos, el efecto va a ser más obvio. Okay. También en su informe corto, ustedes deben calcular el cambio de la energía libre de Gibbs, que es delta G. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Delta G es igual a negativo NF por la potencial de la celda estándar. También podemos hacerlo con la potencial de la celda no estándar y el delta G no estándar. ¿Okay? Lo que podemos recordar es que cuando delta G es negativo, tenemos una reacción espontánea. Y notamos este signo aquí porque cuando la potencial de la celda es positiva, tenemos una reacción espontánea. Otra vez, N es el número de moles de electrones que flujo en la reacción balanceada. F es la constante de Faraday y E estándar es la potencial estándar de la celda.
Entonces, si queremos calcular un ejemplo en que calculamos el cambio de energía libre de Gibbs estándar para la reducción de cromo 3 por magnesio, indicar si la reacción está hecha en una celda voltaica o una celda electrolítica. Ok, entonces yo voy a calcular la potencial de la celda estándar. Necesito la potencial de reducción de las dos sustancias. Entonces busco en mi cuadro, voy a identificar cuál es la potencial de reducción en el cátodo. Entonces tengo reducción del cromo 3. Entonces, reducción ocurre en el cátodo, red cat, que es el cátodo rojo. Entonces, el otro es el ánodo. Entonces, voy a tener el 0,740 menos, perdón, el negativo 0,740 menos el negativo 2,370. Pongo este aquí, simplemente una sustitución. Y en mi calculadora tengo la potencial de la celda 1,63 voltios. Ya yo veo que la potencial de la celda es positiva, por lo tanto puedo anticipar que el cambio de energía libre de Gibbs va a ser negativo y ese indica que es una reacción espontánea y por lo tanto una celda voltaica. Pero vamos a continuar con el cálculo. Entonces, esas son mis dos semireacciones. Debo balancearlos para que tenga la misma cantidad de electrones en ambos casos. Entonces, 2 por 3 y 3 por 2 me da 6 electrones. Entonces, N es igual a 6. Aquí yo tengo mi ecuación iónica neta balanceada por tener los coeficientes para balancear los electrones en las semireacciones y también con estados físicos. Entonces, para calcular delta G, voy a multiplicar negativo cantidad de moles de electrones por constante de Faraday por la potencial estándar de la celda. Pongo los valores aquí. Voy a utilizar un atajo. Si la constante de Faraday es 96.500 joules entre voltios mol, es 96,500 kilojoules entre voltio mol. ¿Okay? Y ese nos da negativo 944 kilojoules entre mol. Otra vez, delta G es negativo, entonces es un proceso espontáneo. Si es un proceso espontáneo, nosotros vamos a tener una reacción en una celda voltaica. ¿Okay? Y eso es. Entonces, para repasar la diferencia entre una celda voltaica, también conocido como galvánica, y una celda electrolítica, notamos que en la celda voltaica tenemos la reducción del metal con potencial de reducción mayor. Este produce una potencial de la celda que es positiva. Por ejemplo, el cobre se reduce y el zinc se oxide en una celda voltaica. Aquí tenemos en un diagrama. El cobre está reduciendo de cobre 2 a cobre 0. Aquí, reducción en el cátodo, recibe electrones. El zinc 0 se oxide a zinc 2, oxidación y libera electrones que fluyen por aquí. Notamos que cuando la potencial de la celda es positiva, resulta en una reacción espontánea. Si es una reacción espontánea, va a producir electricidad. Entonces, las celdas voltaicas son baterías, o todas las baterías son celdas voltaicas. Ellos están produciendo electricidad. Podemos utilizarlo para encender un bombillo, utilizar un juguete, cualquier cosa. En comparación, tenemos las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas tienen la reducción del metal con potencial de reducción menor. Dado que la potencial de la reducción menor, resulta en una potencial de la celda negativa y una reacción no espontánea. Por lo tanto, las celdas electrolíticas consumen electricidad. Podemos notar que este ejemplo de una celda electrolítica tiene la reducción de zinc y reducción de zinc y la oxidación de cobre. Oxidación de cobre aquí. Notamos que el zinc tiene potencial de reducción menor. Por lo tanto, cuando hacemos la resta de menos vamos a tener un potencial negativo. Ok, para notar, tenemos en la celda galvánica reducción en el cátodo y el cátodo tiene signo positivo. En el ánodo tenemos reducción en el cátodo, pero el cátodo tiene signo negativo.
Entonces, el cátodo siempre es el sitio de reducción, pero el signo puede ser positivo si es galvánica o negativo si es electrolítica. El cambio de signo es porque la celda electrolítica está unido a una celda galvánica y la celda galvánica tiene una, aunque es difícil ver, ustedes van a notar en las baterías que miran, un lado tiene el signo positivo y el signo positivo es el cátodo. El cátodo es el sitio de reducción. Entonces, este aquí es el cátodo y el cátodo de la batería está conectado al ánodo en la celda electrolítica. El cátodo es positivo en la batería, entonces ellos llaman este positivo para que sea positivo o positivo. Y ese es el ánodo en la batería que libera electrones que están utilizados aquí en el cátodo de la celda electrolítica. Entonces el ánodo en la celda galvánica es negativa, por lo tanto vamos a conectar negativa a negativa. Este es simplemente, alguien decidió hacerlo así. ¿Ok? Eso es todo que tengo para ustedes. Por favor, unirse a las horas de consulta los miércoles o ponerse de acuerdo conmigo a otras horas más convenientes para ustedes para evacuar cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Saludos cordiales.